Buenas tardes, mi nombre es Esther Rute Eusebio, matrícula 1170370. En el día de hoy estaré hablando sobre el tema de la agudeza visual. Desde mi punto de vista, puedo decir que la agudeza visual, o sea, es uno de los cinco sentidos más importantes para nosotros los humanos, ya que los ojos nos informan mucho sobre el mundo que nos rodea. Tener una buena agudeza visual significa que el sujeto es capaz de apreciar pequeños detalles de una imagen mientras que una mala agudeza visual implica que el sujeto aprecia solamente gruesos rasgos en la imagen. Bien, entonces ahora vamos a ver qué es la agudeza visual. La agudeza visual es la capacidad del sistema visual para percibir, detectar e identificar objetos especiales con buenas condiciones de iluminación. Es la capacidad también para discriminar detalles finos de un objeto en el campo visual. La agudeza visual también se puede definir como la facultad del ojo en combinación con el cerebro de percibir la forma de los objetos a una distancia determinada. Y este se va a medir por la imagen más pequeña que el ojo puede distinguir. Sin embargo, vamos a ver que la agudeza visual no solo es el resultado de un ajuste óptico adecuado de las diferentes estructuras oculares, como la córnea, cristalino, retina, etcétera, sino que la agudeza visual depende del estado de la vía óptica y del estado de la corteza visual. Por tanto, podemos decir que la visión es un proceso más amplio que la agudeza visual, por el cual se percibe e integra la información que llega a través de las vías visuales, analizándola y comparándola con otras imágenes o experiencias previas. Las causas más frecuentes de consultas en las clínicas es la disminución de la agudeza visual. Por ello, la exploración con los optotipos es la prueba más importante, ya a través de los optotipos se puede determinar la visión central del paciente. La agudeza visual es muy relevante en otros aspectos de nuestra vida, tales como el aprendizaje, el desarrollo de actividades físicas como el deporte o las relaciones sociales. Bien, entonces vamos a ver cómo se debe realizar la agudeza visual a todos los pacientes sin importar la edad. La forma de medir debidamente la agudeza visual es a partir de los conocidos como optotipos, como yo dije anteriormente. Suelen usarse letras, números, símbolos, figuras que se colocan a diferente distancia para analizar el grado de visión del paciente. Son varios los optotipos que suelen utilizarse para este tipo de mediciones, a lo cual les voy a mencionar tres de ellos. Tenemos el test de Snelling. El test de Snelling, esta prueba es la más habitual, o sea, esta que se usa más en la evaluación. Entonces, este consiste en una fila de letras que van reduciendo de tamaño conforme bajamos la mirada. Cuanto mayor es el número de filas que es capaz de ver el paciente, mejor es la agudeza visual del paciente. También podemos ver en la segunda imagen, tenemos el test de Landor. Esta prueba visual muestra filas de caracteres circulares con una discontinuidad que el paciente debe identificar. Para calcular la agudeza visual, se sigue el mismo sistema que en el caso anterior, en la parte superior de los caracteres de mayor tamaño y en la inferior lo de menor. El paciente va a indicar dónde ve la discontinuidad del anillo, si es derecha, si es izquierda o si es arriba. Y por último tenemos el test de contraste. En este caso vamos a evaluar la agudeza visual a contraste. Este es la capacidad para distinguir entre un objeto y el fondo sobre el que se encuentra. Para medir este factor se utiliza en un test en el que el paciente debe distinguir entre varios círculos e indicar cuáles de ellos son grises. Como se puede ver ahí en la imagen, el paciente debe distinguir cuáles de ellos son grises y cuáles están formadas por rayas blancas y negras. Cuando mayor sea el número de círculos con la línea cada vez más juntas que el paciente puede identificar, mayor será su sensibilidad o contraste. Entonces, para realizar
Bien, para realizar la agudeza visual, sin importar la edad del paciente, habitualmente la agudeza visual se mide primero de forma monocular, o sea, de forma monocular en un solo ojo, y posteriormente de forma binocular, o sea, de los dos ojos. Primero sin corrección. Bien, primero sin corrección habitual del sujeto, anotándose la última línea de letras leídas completamente. Se acepta que una línea se ha leído correctamente cuando se aciertan entre el 50 y el 60% de los octotipos que la forma, anotándose por tanto el valor de esa línea como máxima agudeza visual. Clínicamente, la agudeza visual se puede medir sin corrección también. Ahí tenemos la agudeza visual con corrección y la agudeza visual sin corrección óptica. La agudeza visual sin corrección es la agudeza visual medida sin corrección óptica, gafas o lentes de contacto, como se puede ver en la imagen, sin gafas, sin lente de contacto. Otros autores también llaman a este tipo de agudeza visual bruta o sin compensar. También tenemos la agudeza visual con corrección, que es ese que se está viendo en la segunda imagen. Es la agudeza visual medida al sujeto donde el paciente va a utilizar gafas o lente de contacto. Puede diferenciarse la agudeza visual con su corrección habitual cuando se mide con las gafas o lente de contacto que el sujeto utiliza normalmente. Y por último, tenemos aquí la agudeza visual con agujero de estenopeico. Este se refiere a la agudeza visual que se obtiene cuando el paciente mira a través de un orificio de un diámetro entre 1.0 y 1.5 milímetros. Se utiliza en sujetos que no alcanzan la agudeza visual estándar para determinar si la pérdida de la agudeza visual puede tener un origen refractivo. El agujero estenopeico produce un aumento de la profundidad de foco por lo que la borrosidad en la imagen retinaria producida por los defectos de refracción disminuye, mejorando secundariamente la agudeza visual y de fenómenos de distracción. Bien, ahora vamos a hablar sobre la visión central y la visión periférica. Vamos a ver qué es la visión central y la visión periférica y vamos a ver cómo se evalúa la visión central y la visión periférica. La visión central nos permite apreciar los detalles finos, el color de las cosas, identificar las formas y características de los objetos y ocupa una extensión aproximada de 30 grados en nuestra línea de mirada. La visión central es la que nos da la agudeza visual. Debemos tener bien integrado estos dos síntomas para que nuestro sistema visual funcione correctamente. Esto nos dará estabilidad, equilibrio, tendremos un proceso visual más rápido y eficaz. Este nos ayudará a integrar el sistema visual con el sistema vestibular, imprescindible en el equilibrio. Bien, ahora vamos a hablar sobre la visión periférica. La visión periférica nos da la información del entorno. Es más sensible a la luz y al movimiento de la visión central y nos permite orientarnos en el espacio. Este ocupa una extensión de 180 grados. Es la que nos ayuda a localizar los objetos. La visión dirige al movimiento y es la visión periférica la que hará que este movimiento sea rápido o lento. Si hay pérdida de visión periférica o está mal integrada, la visión será como en túnel y la persona se moverá de forma insegura. Vamos a ver ahora cómo se evalúa la visión central y la visión periférica. Para la visión central, como se ve en la primera imagen, se va a utilizar una rejilla de Amsler. Este es una cartulina con una cuadrícula dibujada que explora los 10 grados centrales del campo visual. Se ha ideado para el estudio de la patología macular, en especial la degeneración macular senil. El paciente puede percibir que no ve alguna de las regiones de la cuadrícula. Este se va a denominar escotoma. Entonces, o que las ve distorsionada. Entonces, esta enfermedad se va a llamar metamorfopsia.
Tiene la ventaja de ser fácilmente accesible y permite la autoexploración del paciente. Bien, entonces en la segunda imagen tenemos la perimetría de Goldman, que es la forma como se evalúa la visión periférica, en la que se coloca una pantalla hemisférica hueca frente al paciente, como se ve en la imagen, separada del ojo a una distancia establecida. El examinador se sentará detrás de la pantalla y se va a presentar estímulos luminosos de tamaño e intensidad variable, ya sea de manera estática o cinética, fijos o en movimiento. Con esta técnica es posible probar el límite total de la visión periférica y durante años fue la principal forma de obtener mapas de los campos visuales de pacientes con glaucoma. Vamos a ver a qué distancia ya que hemos hablado tanto de la agudeza visual, vamos a ver a qué distancia se debe medir la agudeza visual. La agudeza visual se debe medir desde ser 20 pies de 6 metros, como se ve en la imagen, a 20 pies y 6 metros. Vamos a ver por qué esta distancia. ¿Por qué esta distancia? Esta distancia es para evitar errores por la acomodación y el tamaño refractivo de la imagen que pueden afectar no solo a la medida de la agudeza visual, sino también el valor de la refracción. Es importante identificar la distancia para que cada optotipo sea diseñado y calibrado y así ajustar correctamente la distancia de presentación. Bien, vamos a ver la agudeza visual en los niños. ¿Cómo se evalúa la agudeza visual en los niños? Existen una gran variedad de test para determinar la agudeza visual, de niños, bebés y otros sujetos con limitaciones con sus capacidades de comunicación. El especialista, o sea, el oftalmólogo, seleccionará el otro test, seleccionará uno u otro test de agudeza visual en función del niño, de su edad o de su capacidad de respuesta. Primero, el oftalmólogo puede utilizar el test de mirada preferencial, que es este que estamos viendo en la imagen, utilizada en bebé, y este identifica la dirección de la mirada ante la presencia de un estímulo al presentar un test con forma de rejilla en uno de los lados. Puede ser a la derecha y puede ser a la izquierda, y la ausencia de rejilla en el otro. Cuando más finas sean las barras que forman en el rejado, como se puede ver en la imagen ahí, mayor frecuencia espacial, mayor agudeza visual presenta el bebé. También tenemos el test nistagmo optocinético. También se ha propuesto como manera de determinar la agudeza visual en bebés. Cuanto más finas sean las barras que desencadenan el nistagmo optocinético, mayor será la agudeza visual del bebé. También tenemos lo que es el test de pareja. El test de pareja se emplea en niños más mayores, o sea, en niños que tienen más edad. Ahí se va a utilizar una serie de figuras que se presentan al niño para que las reconoce. Puede ser una casa, para que las reconoce. Este puede ser dibujo, objeto que tenga la distancia de un brazo con lo que puede jugar o agarrar con la mano. O sea que el niño puede jugar o agarrar con la mano. También vamos a tener el test de Pingasu o de Lighthouse. Entonces, este consiste en una serie de figuras que se presenta al niño para que las reconoce. Puede ser una casa, un coche, una paraguas, una manzana, un niño, etcétera. O sea, puede ser de diferente. Gracias. O sea, puede ser una paraguas, una manzana. Se pueden utilizar en niños de 3 años.
presenta el inconveniente de no tener una adecuada producción, por lo que su medida puede ser poco precisa. Tenemos también el test basado en orientación. Se muestran diferentes objetos al niño y se le pide que identifique la dirección que estos presentan. Se recomienda su uso en niños desde 2 años hasta 5 años. En algunos de los casos es recomendable entregar el objeto, por ejemplo, una E recortada en cartulina a los padres y que el niño aprenda y en qué consiste el test unos días antes de la consulta. Y por último, en los niños se pueden utilizar el test de optotipo, pueden utilizarse en niños mayores o en edad escolar con letras en función de la habilidad lectora del niño. Vamos a ver ahora cuáles son los instrumentos, métodos, técnicas para realizar la agudeza visual. Tenemos la unidad métrica. La unidad métrica es una medida de letra impresa introducida por Sloan en el año 1953. Este especifica el tamaño de la letra, indicando la distancia a la que se obtendría, indicando la distancia, un ángulo de 5 minutos de arco a 1 minuto, es decir, la letra 1.0 m. Subtendería un ángulo de 5 minutos de arco a 1 milímetro, o sea, 1.45 centímetros, 1.45 milímetros de tamaño. Tenemos también la escala de punto. ¿En qué consiste la escala de punto? La escala de punto es muy utilizada en la industria, procesadores de texto periódico, imprenta, etc. Un punto es igual a 1.72 de pulgada. La letra impresa en periódico aproximada es de 8 puntos, que equivale a 1.0 milímetro. También tenemos la notación de N. ¿En qué consiste la notación de N? La notación de N con la intención de estandarizar la medida de la agudeza visual de acerca en Reino Unido en el año 1951-1952. Se propuso adoptar el formato de letra de New Star Roman como el formato estándar. Así, el tamaño N8 indica letras de ese formato con un tamaño de 8 puntos. Por tanto, la medida de la agudeza visual se recogía como el tamaño de la letra más pequeña que el sujeto era capaz de identificar o leer, especificando la distancia del test, por ejemplo, agudeza visual de cerca o de 8 a 40 centímetros. Tenemos también las Snellen o escala de Snellen reducida. Posiblemente sea la escala más extendida al tomar la agudeza visual de cerca. Cuando el test no se presenta a 40 centímetros, está indicado adjuntar la distancia junto a la notación de la agudeza visual. Por ejemplo, agudeza visual de cerca 20-50 a 20 centímetros. Tenemos también notación de Jaeger. Indica el tamaño de la letra por una J seguida de un número. Está indicado anotar tanto el tamaño de la letra más pequeñas. Vamos a ver visión o test de los colores. La medición de los colores no suele realizarse como prueba básica, excepto en profesionales que requieren una buena calidad en la visión de los colores o en casos de enfermedades que afecten a esta visión. Entre los diversos tests de exploración de los colores, los más usados son los siguientes. Tenemos la tabla de Shihara, como se puede ver en la imagen, en las que aparecen letras o números formados con manchas, con colores que pueden leerse con buena percepción de los colores. Sirven para detectar anomalía congénita como el daltonismo, o sea que tienen problemas para diferenciar los colores. También tenemos los test de fichas de Funchhaus-Mulsen, en los que se presentan unas fichas de colores que son muy parecidos, que es esa que está viendo en la imagen, que es la segunda imagen, que se presentan unas fichas de colores que son muy parecidos y que el paciente debe ordenar de forma que cambie progresivamente. Esto ha sido todo de mi parte. Muchas gracias.